Hola, hola, bendiciones, que el Señor les bendiga. Aquí estamos en esta marcha blanca aquí. Ay, Señor. A todas las personas que se están conectando, que se van a conectar o que van a ver esta transmisión en otro momento, espero que se escuche bien. Vamos a chequear acá Sí, estamos bien. Es primera vez que estoy haciendo esto, así que no es primera vez, pero lo que pasa es que antes lo hacía en Facebook y era un poquito más fácil, y la verdad es que también estoy así como no tengo un lugar fijo para grabar, entonces estamos ahí corriendo para todos lados. A ver, quiero probar algún detalle nomás. Como les digo, estoy probando un montón de cosas ahora. Simplemente eso. Sí, ahí está. Ya, ok. Bien. Así que si se está conectando, si está llegando o va a llegar en otro momento, ahí usted le da me gusta a la transmisión. Vamos a ver un detalle aquí. Ahí. Así que ahí estamos. Así que para todas las personas que nos están siguiendo y que nos van a seguir nuevamente, como les decía, estamos aquí tratando de hacer estos ajustes que como primera vez en todo este tema de hacerlo en vivo. Hace tiempo que no lo hacía en vivo y en directo, así que estamos viendo un montón de detalles acá que la verdad son un poquito nuevos. Así que les pido disculpas por esta situación. A ver, estoy viendo un detalle aquí y les digo al tiro. Así simplemente probar porque ok. Simplemente quiero ver un detalle. Ya, sí, ahí estamos listos entonces. Ya. Así que si usted se está conectando, ahí nos dice a través del chat si es que se puede ver y todo el tema. Así que simplemente chequeando estos detalles a última hora. Le insisto, estamos probando acá. Así que si ahí alguien se digna a mandar un mensaje para ver si... Ok, ya. Bien. Ahí vamos a ver cómo nos va. Estamos viendo nosotros el libro de Gálatas y lo estamos... ahí para que las personas que no me conocen... Ahí, Alejandro Alvarado. Este es el canal de Predica la Palabra y eso es lo que estamos haciendo acá. Ahora sí, como les digo, esto es Marcha Blanca. Estamos volviendo a volver a hacer esto en vivo y en directo. Antes era más fácil porque en Facebook uno se conectaba, listo, y dejaba de preocuparse. Ahí está Paulina, así que gracias, Paulina, que el Señor te bendiga, bendiciones. Gracias. Bien, así que nosotros estamos viendo el libro de Gálatas y yo lo he dicho en otras ocasiones, yo no soy así un gran teólogo ni nada por el estilo, pero simplemente me gusta compartir la palabra y quizás hacerla bien, no sé si amena, pero de alguna manera que pueda bendecirnos a cada uno de nosotros. Ahí se están conectando más. Gracias, David, que el Señor te bendiga, David. Bendiciones. Gracias. Excelente, hermano David. Ahí nos encontramos en otro live. Ahora nos toca a nosotros. Así que todas las personas que de repente tienen este deseo de hacer un live, que se animen a hacerlo. Uno, por ejemplo, yo lo hago lo grabo el programa y después lo subo. Y obviamente que es más fácil porque en ese sentido uno no se preocupa de ver un montón de cosas. O sea, yo no sé cómo lo hacen los otros hermanos, el hermano de Jaque Mate a Teo y bueno, el hermano de Teográfico también, el pastor Cristian.
que ellos, no sé, a lo mejor se manejan bien ya y tienen más, ¿cómo se llama?, experiencia. Y obviamente que con toda esta cuestión de las redes sociales hay un montón de programas que te ayudan a hacer eso. Entonces a uno le empieza a acomodar un programa que más le gusta y uno se va por esos lados. Entonces cada cual tiene su manera, y acá es donde uno lo ve de esa forma, así como, ya voy a usar este programa. Pero bueno, ese es un paréntesis simplemente para ir rellenando. Entonces yo les decía que era más fácil en Facebook, entonces ahora es como un poquito más complicado. Saludos ahí a la Iglesia de Tiempo de Gracia, bendiciones, saludos. Qué bueno que estén con nosotros, gracias. Bueno, yo le estaba diciendo con todo lo que pasa es que estoy así como súper acelerado con esta cuestión de hacerlo en vivo, pero porque yo le estaba contando que yo lo hacía antes grabado, entonces es más relajado, si uno se equivoca, pone pausa, lo edita y lo arregla, entonces, en fin, o sea, si hay un ruido o, me está saliendo esto mal, lo corrige. Ahora no, ahora está todo saliendo en vivo y uno está como de expositor de la palabra y más encima de productor, de decir, viendo los chats y todo el tema y viendo que todo salga bien. Entonces, y más encima que aquí en Estados Unidos hace calor y es calor con humedad, entonces como que se suma todo eso y uno como que más suda, o sea, está más nervioso. Pero bueno, vámonos al libro de Gálatas. Estamos ya en seguimos en el capítulo 1, pero vamos a ver desde el 11 en adelante, y vamos a ver también parte del capítulo 2 de lo que hemos estado viendo. Si está un poquito colgado, tú puedes ir a los videos que están ahí en mi canal del libro de Gálatas y lo estamos viendo. A ver, vamos a ver si me puedo ayudar de acá. Ok. Bien. Ok, vamos entonces, voy a buscar el Gálatas capítulo 1. Aquí yo siempre uso la versión Nueva Traducción Viviente. Yo lo he dicho en otras ocasiones. También me gusta esta versión. No estoy diciendo que las otras versiones son malas. También uso harto la Biblia de las Américas, pero me gusta harto esta versión. La verdad es que es como más contemporánea, la verdad. Entonces estamos en el capítulo 11, en donde Pablo empieza a defender el mensaje, porque si ustedes se recuerdan, Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos de Galacia por todo este asunto que estaba ocurriendo, donde rápidamente estaban siendo engañados por estos judaizantes, judíos que estaban ahí en las iglesias, que estaban poniendo este requisito insistente de circuncidarse, cumplir las leyes, cumplir las fiestas y todo el tema. Entonces los gentiles están confundidos y rápidamente se empiezan a ir para el bando de los judaizantes y comienzan a hacer todo este ritual. Y Pablo, en cierta manera bien dura, se enoja por esta situación y dice, pero estoy horrorizado de que tan rápido de que uno les compartió el Evangelio, ustedes se cambiaron rápidamente a lo que le enseñan estas personas. Entonces Pablo defiende el Evangelio y vamos a ver algo bien interesante en el día de hoy. Entonces dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Yo creo que si alguien dijera eso hoy en día sería bien complicado, porque hay muchas personas que hemos escuchado que han dicho el Señor me dio un mensaje o tuve una revelación a través de sueño, y creo que si alguien se parara con esto, de hecho, sobre todo en la página o en el canal de nuestro hermano de Jaque Matateo, estaría, aquí tenemos otro hereje que podríamos desenmascarar, porque es bien complicado. Pero esto es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, en la defensa que Pablo hace a través del evangelio que él predica. Y sigue diciendo: ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados.
pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Insisto, si nosotros escucháramos esto hoy día de parte de una persona, estaríamos, a ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué te fumaste? ¿Qué comiste en la noche? Si tuviste este sueño que Dios te reveló y te está dando una nueva revelación, tendríamos un serio problema con estas palabras. Pero aún antes de que cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Me llama la atención esa frase porque lo vamos a ver en un comentario que estuve leyendo. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alaban a Dios por causa de mí. Y sigue diciendo en el capítulo 2, porque sigue defendiendo el mensaje que él está predicando. Recuerden, aquí es donde Pablo está contrarrestando las falsas enseñanzas, el falso mensaje que están dando estas personas con el mensaje que él predica. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. O sea, yo la semana pasada hacía un spoiler de esto y yo me lo imagino como que es como lo que nosotros hacíamos en el colegio cuando teníamos que disertar, cuando teníamos que dar hablar acerca de un libro o de algo que el profesor o la profesora nos encargaba para, en este caso, exponerlo frente al curso. Entonces, ella obviamente nos evaluaba si estaba correcta nuestra interpretación y, en fin, un montón de otras cosas que ellos evaluaban. Entonces, yo me imagino a Pablo aquí parado frente a los líderes, a los discípulos, en donde él está hablando su evangelio y le está exponiendo ahora, después de 14 años. Entonces, después de haber pasado harto tiempo en la búsqueda del Señor, estudiando la palabra, como reacomodando todo lo que él había aprendido, les presenta el evangelio y dice: quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos habían sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. ¿Se dan cuenta? O sea, les expuso el evangelio y los líderes dijeron: está correcto, o sea, no hay problema en esto. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. O sea, Pablo tampoco estaba preocupado por, estoy hablándole a estos líderes. O sea, en ese sentido Pablo estaba como relajado. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares, o sea, gente ahí
o sea, congineta de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Se dan cuenta que no pone a Pablo primero, sino que pone a Bernabé, o sea, hasta en eso Pablo se pone en segundo, o sea, nos consideraron a mí y a Bernabé, no, sino que a Bernabé y a mí, o sea, ahí también hay una manera de mostrarse humilde. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, la defensa que hace Pablo con respecto al Evangelio. Ok. Bien, entonces volvamos acá. Saludos a todas las personas que se siguen conectando. Gracias a todos. Bendiciones. Teográfico. Saludos, mi hermano. Que el Señor te bendiga. Bien. Entonces, primero, Pablo les dice a los Gálatas que este evangelio lo recibió de él mismo, y lo veíamos ahí en los versículos en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Segundo, está mostrando el cambio que él sufrió. O sea, todos conocemos, bueno, o la mayoría de nosotros conocemos a Pablo, el perseguidor de la iglesia, el que estaba pero obsesionado con destruir este evangelio. Yo no sé si a ustedes les pasó este detalle, pero que a mí cuando yo me crié en la iglesia, pasé por la escuela dominical y las clases, me acuerdo que estaban las estrellitas, las joyitas de Belén, los exploradores del rey también, me acuerdo, los intermedios, los jóvenes, y de ahí después estaban los adultos. Ahí quizá a lo mejor usted tiene diferentes nombres de sus clases que se recuerda de la escuela dominical. Pero yo me acuerdo que cuando nos hablaban y nos enseñaban de Pablo, el perseguidor de la iglesia, y obviamente como está todo este tema de que antes era Saulo y después fue Pablo, entonces en cierta forma era como confuso, y la verdad es que los profesores que nos enseñaban en ese tiempo, dentro de todas las precariedades que existían en esos años, como que le faltaba un poquito más de explicarlo mejor. Pero yo la verdad es que pensé que Pablo era una persona, era enemigo de la iglesia en ese momento, pero el problema que Pablo tenía era que lo que le pasaba con el Evangelio es que a él no le calzaba con todo lo que él había estudiado. Él creía en el Mesías, él creía en todo lo que la ley enseñaba. De hecho, es un fariseo que, como lo dicen en algunos versículos, él aventajaba a muchos de su época. Entonces, una de las cosas que a Pablo le empezó a pasar con este evangelio, que él empezó a sentir, ¿por qué están predicando esto si esto todavía no sucede? El Mesías no viene. Este grupo que está... Ay, Señor, cómo distraen estos herejes. La verdad es que Pablo en ese sentido estaba un poquito molesto, bueno, no un poquito, sino que bien molesto con esta situación, y lo que le jodía de onda, como decimos en buen chileno, es que estaba complicado con el evangelio de que Cristo había venido, de que Cristo había muerto en la cruz del Calvario y que había resucitado. O sea, él escuchó de Jesús, me imagino que él de alguna manera se enteró de toda esta situación, y él decía, pero ¿cómo estos cristianos dicen que ese hombre que murió en la cruz es el Mesías? No puede ser, porque todo lo que nosotros estudiamos en la ley y esto otro, no es así. Entonces él se puso en su corazón de destruir este movimiento. Entonces yo por eso, cuando yo era más chico, yo pensaba, este era una persona que odiaba a los cristianos porque él era un personaje malo de la historia. Pero cuando tú empiezas a entender que era una persona que tenía un problema con el evangelio, porque lo que él creía de su evangelio para él estaba incorrecto. Entonces obviamente sabemos todo el tema de que tiene el encuentro con el Señor Jesús camino a Damasco, y ahí tiene esta transformación. Ahora, Pablo presenta el evangelio a los que tenían alta reputación, y como lo vimos ahí en el capítulo 2, él está haciendo en ese sentido. Vuelvo a ocupar el ejemplo de la presentación que uno tiene en el colegio, como la disertación, para que evaluaran su evangelio y para que lo analizaran. Pero
creo que me adelanté un poquito, algo que quería leerles, porque el cambio que provocó esto en Pablo asombró a las personas que antes lo conocían como el perseguidor de los cristianos. Y una de unos libros, un libro que tengo yo acá de estudio, muy, muy bueno, que quiero leerles un comentario que aparecía acá, porque me llamó la atención lo que decía sobre el tema de la gente que pensaba sobre Pablo, sobre este tema del cambio que él tuvo. Bien. Y dice, el encuentro de Pablo con Cristo resucitado en el camino a Damasco fue único. Ninguna otra narración del Nuevo Testamento describe una revelación personal como esta. La revelación de Juan en la isla de Pasmo, por ejemplo, ocurrió después de que él había caminado con el Señor por muchos años. Cuando Pablo dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, y al último de todos cuando Pablo dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, y al último de todos como un abortivo me apareció a mí, ahí en 1 Corintios, él está estableciendo su autoridad como un apóstol. No está explicando por qué se convirtió en cristiano. Dios reveló a su Hijo a Pablo para que él predicara entre los gentiles. ¿Abrumó Dios a Pablo con su presencia y lo formó a convertirse en cristiano? Pablo pudo haber dicho no a Dios, así como no quiero hacer esto. Entonces dice, así como mucha gente lo hace hoy. Pero él estaba sinceramente tratando de servir a Dios, aún mientras perseguía a la iglesia. O sea, se dan cuenta, él creía en este evangelio, este falso evangelio, creyendo que estaba bien, haciendo lo que él creía que estaba bien. Por eso él tenía un problema con con el verdadero evangelio. Cuando entendió que él estaba equivocado, al hacer esto, se arrepintió, se sometió a Dios y puso su fe en Jesucristo de la misma forma en que la gente de hoy lo hace cuando escuchan el evangelio. O sea, él entendió esto, se rindió cuando se le apareció Cristo y se sometió a su voluntad. Y yo creo que en ese sentido Pablo, cuando tuvo este encuentro con Cristo, creo que todas las piezas que él entendía de lo que él sabía, porque él era una persona estudiosa de la palabra, entonces todas estas cosas se le unieron, le encajaron bien, el rompecabezas se le empezó a armar correctamente. Él tenía un rompecabezas en la mesa que él estaba tratando de armarlo y lo tenía todo desordenado, y cuando Cristo se le aparece, como que se le armó, pero de una manera así tipo Hollywood. Entonces, ese es el encuentro que Pablo tiene. Ahora, cuando Pablo dice que en este encuentro y en este defender su evangelio, cuando empieza a hablar de que tiene este apartarse para buscar al Señor, dice, ni subí a Jerusalén, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, lo que veíamos ahí en Gálatas 1:17. ¿Por qué Pablo le dice a los Gálatas lo que hizo inmediatamente después de la conversión? Y esto es lo que me llamó la atención de este comentario, que decía, él quería que ellos entendieran que él no fue a los apóstoles en Jerusalén para averiguar dónde ir o qué predicar. Dios le dio el llamado, el mensaje y las instrucciones. ¿Qué hizo Pablo en Arabia y por cuánto tiempo estuvo allí? No se nos dice, pero los estudiosos especulan acerca de esto y algunos se imaginan que él fue al sur, al monte Sinaí, donde Moisés recibió la ley. Esto es una especulación, esto no es que sea así. Los estudiosos creen que pudo haber sido esto. Indudablemente, él pasó tiempo en oración, meditación, repasando la ley y relacionándose con Cristo. Entonces, o sea, él no fue de inmediato a los apóstoles, no fue de inmediato, aunque ahí en algunas versiones o en algunos comentarios bíblicos aparece que Pablo va como que pareciera que fuera de inmediato, pero obviamente como es un escrito, es un relato, no sabemos cuánto tiempo pasó en ese tiempo después de lo que ocurrió de la conversión de Pablo. Entonces, me llamó la atención lo que decía este comentario. Él quería que los Gálatas entendieran que él no fue a los apóstoles en Jerusalén para averiguar
a dónde ir. O sea, él no fue ¿qué es lo que hago? No, él fue a donde el Señor. Entonces, recuerden, está defendiendo el Evangelio aquí el apóstol Pablo. Pero no cometer ningún error aquí. Ya. Seguimos entonces. Entonces, lo que me llama la atención también es que se presenta a los líderes de la iglesia en donde él está presentando su evangelio y exponiéndolo, o sea, como disertando. Esto es lo que yo estoy predicando, esto es lo que yo estoy anunciando. Y lo que me llama la atención, volvamos un poquito a la lectura, en donde él decía acá en el versículo 2 en adelante, dice: fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Y aquí está la parte que quiero destacar. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo. O sea, lo que más le preocupaba a Pablo era que el evangelio que él predica estaba de acuerdo con el verdadero evangelio. O sea, y es un poquito el contraste que podemos ver incluso con los que predican hoy falsos evangelios, cuando se les confronta y se les está diciendo: oye, tú estás predicando un falso evangelio, y empiezan a defenderlo. Aquí a él lo que le preocupaba de que lo que él estaba predicando era correcto, porque temía que todos mis esfuerzos, o sea, todo lo que él hizo desde apartarse porque como dice en el versículo 1, se fue 14 años, o sea, después de 14 años regresó después de haberse preparado, todos esos esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Y ¿saben lo triste de toda esta situación? Es que hay muchas personas que están predicando un falso evangelio y están corriendo la carrera en vano. Entonces, a todas esas personas que quizás muchas veces critican este tipo de programas donde se confrontan las herejías, el fin no es atacar a la persona como siempre se dicen en los programas, sino es vuélvanse al verdadero evangelio, porque lo que ustedes están haciendo están corriendo en vano. No están perdiendo fuerzas, están gastando esfuerzos, están haciendo cosas que no van a dar fruto en su momento, un verdadero fruto. Porque ellos ven los frutos, las propiedades, las pantallas, la gente y todo eso. No, el verdadero fruto. Entonces todo eso va a ser una pérdida de tiempo y no va a haber valido la pena. Entonces sigue diciendo en el versículo 3 Pablo: sin embargo, ellos me respaldaron. O sea, después de haber presentado el evangelio que él predicaba, lo respaldaron y ni siquiera me exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. A pesar de que era griego. Entonces, aquí quiero ver algo, de nuevo en este libro, en estos comentarios que me hace esto. Dice: los de reputación nada nuevo me comunicaron, ahí en Gálatas 2:6. Los líderes de la iglesia en Jerusalén no añadieron ni subtrajeron el evangelio de Pablo. En lugar de esto, ellos lo aprobaron. Ya sea que se predique a los judíos o a los gentiles, el evangelio es el mismo. O sea, pasó por un control de calidad. O sea, evaluaron el evangelio, sí, es el mismo evangelio que se predique. Nosotros predicamos a los judíos, tú predicas a los gentiles. Vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Todos los participantes de esta reunión se dieron cuenta de que hay solamente un evangelio, compartido por los judíos y gentiles igualmente. Pedro predicó a los judíos mientras que Pablo predicó a los gentiles. Sus ministerios no estaban en conflicto, no había un conflicto. Estaban predicando el verdadero evangelio, sino que se complementaban entre ellos. Dios provee una variedad de ministerios para el completo desarrollo del cuerpo de Cristo. Nuestra meta entonces, como miembros de su cuerpo, debe ser el trabajar juntos en armonía. No la radioarmonía, en armonía. Ahora, por cuanto los pilares de la iglesia reconocieron la gracia de Dios trabajando en el ministerio de Pablo y Bernabé, ellos le dieron la diestra en señal de compañerismo. Ahí lo veíamos en Gálatas 2:9. Al darle la mano derecha expresaron amistad. Ahora, cuando dice la mano derecha, obviamente que esta versión está tomando la Reina Valera, por si acaso, si en esta versión no aparecía. Voy a volver un poquito a la pantalla grande.
Ya, ahí sí. Al darle la mano derecha expresaron amistad y confianza, es decir, ellos fueron aceptados como compañeros. No. Su aprobación de Pablo vino después de muchos años de su ministerio, sin embargo, en realidad, él nunca careció de aprobación desde el momento de su conversión. Otros creyentes reconocieron y confirmaron su llamado. Pablo establece los requisitos para ellos en el liderazgo de la iglesia en 1 Timoteo 3, mientras que un ministro es llamado y ordenado por Dios. La iglesia en algún punto debe reconocer y confirmar lo que Dios ya ha hecho. O sea, Pablo ya en otras cartas establece cómo debe ser ordenado un ministro del Señor. Entonces, para que no haya este tipo de problema que cualquiera se para ahora, como lo que está sucediendo hoy en día, en donde cualquiera se para y dice cualquier cosa, y ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado. Así que es interesante lo que pasa acá, porque cuando vemos este tipo de herejías con respecto a falsos evangelios, siempre tienen el problema cuando se les confronta, cuando dice, pero esto está mal. Y ahí es donde ellos tratan de defender su evangelio y como que en vez de bajar los brazos y decir, ok, a ver, ¿qué es lo que está mal del evangelio? Sino que ponen este escudo de tratar de defenderlo y seguir predicándolo. Lamentablemente, muchos de ellos es una situación en donde, lo hacen porque les conviene, y eso es lo lamentable. Ahora, una de las cosas que es muy fácil, uno dice es muy fácil, pero el problema es que uno dice, pero ¿cómo hay muchas iglesias donde están cayendo con respecto a este tema de caer en estas falsas doctrinas? O sea, ¿cómo hay gente que sigue cayendo y se, voy a usar un chilenismo, se engrupe tan fácilmente con este tipo de falsas doctrinas? Entonces, claro, cuando uno estudia la palabra, es de alguna manera fácil identificar cuando estas personas están hablando algo equivocado, algo errado. Ahora, debemos entender, y creo que yo lo hice este comentario creo que en el primer video que subí, en donde uno puede tener diferencias de puntos de vistas. Por ejemplo, hoy en día están las posturas de que hay gente que está de acuerdo con el diezmo, otras personas dicen que no, otras personas dicen que se puede tener una iglesia con mujeres pastoras, otras personas dicen que sí se puede, otros dicen que no, en fin. Entonces, son temas secundarios que en cierta forma no creo que no debiera causarnos problemas, pero no son tan dañinos como este tipo de herejías, como las que hemos visto en distintas lives que ha hecho nuestro hermano de Jaque Mateteo, en donde se habla de la cuadridimensión, la diosa o la princesa o la reina del cielo, y en fin, y todas estas herejías que empiezan a predicar, el holocausto de Cristo, y en fin, etcétera, etcétera, donde caen en este tipo de herejías, el tema de el pacta con el Señor, el decláralo, el decrétalo, y todo ese tema que la verdad es bien lamentable hoy en día. Miren, una de las cosas que me llamó la atención, y quiero ayudarme con un comentario acá. Claro, como dice Paulina acá en este comentario, diferencias pueden existir, pero una falsa doctrina no. O sea, claro, estamos completamente de acuerdo con respecto a eso. O sea, podemos tener diferentes posturas con respecto a ciertas cosas. Yo sigo participando, por ejemplo, y aquí quizás me van a criticar algunos, yo sigo participando de la Asamblea de Dios de Chile, no, de Estados Unidos, nada de Chile, pero en Chile participaba también en una Asamblea de Dios, y la verdad es que puedo dar fe de que lo que se hacía ahí era de manera bien ordenada, no habían este tipo de ¿cómo se llama?, de comportamiento
raro ni ninguna cosa que uno pudiera decir. Como dice Pablo, si entra un inconverso a la iglesia, sale escandalizado porque ¿qué está pasando aquí? O sea, están todos locos. Y acá en Estados Unidos lo mismo. O sea, el pastor a veces cuando está orando, él dice, oremos como pentecostales y cosas así. Pero tampoco se empiezan a hablar en lengua ni ninguna de esas cosas que vemos en otro tipo de iglesia. Y uno podría tener ciertas diferencias, pero la verdad es que a mí personalmente no me complica y yo hago esa separación. No tengo problema con ese tipo de cosas. Hay cosas que yo no comparto de ciertas iglesias, ya sean bautistas o pentecostales, pero no por eso van a dejar de ser mis hermanos en Cristo y amarlo y preocuparme que el evangelio se predique de una manera correcta. También, claro, acá como dice David, podemos tener diferencias en liturgia y tradiciones, pero la doctrina y la palabra es solo una. Es verdad, ese es el tema, es solo una. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar falsos evangelios? Jesús nos advirtió, y esta lo tomé de la página que no sé, a lo mejor ustedes la conocen, que se llama God Questions, y dice, Jesús nos advirtió que vendrían falsos cristos y falsos maestros, y que intentarían engañar aún a los elegidos. Ahí lo vemos en Mateo 24, 23 al 27. La mejor defensa que puedes tener contra la falsedad y los falsos maestros es conocer la verdad. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer. O sea, cuando Cristo nos dice en su palabra que debemos escudriñar su palabra, que debemos leerla, que debemos estudiarla, que debemos ponerla en nuestro corazón y que sea nuestra lámpara, nuestro camino, como dice el Salmo, eso es algo cierto que tiene que estar en nosotros y nos va a ayudar a identificar a estos falsos maestros. Eso es lo que está pasando lamentablemente en todas estas iglesias que siguen a estos falsos maestros y estos falsos predicadores, o que lamentablemente no están haciendo como los nobles hermanos de Berea, que cuando el pastor predica están analizando correctamente lo que ese pastor está predicando. Una vez pasó en la iglesia allá en Chile que vino un americano a predicar, y la verdad es que uno podría decir, ya estaba recién empezando, quizás fue un error haberlo puesto como, porque claro, uno de repente se deja llevar porque es gringo, viene a predicar y como que de repente como que no embobamos o nos embolamos con, es que el gringo debe saber más, y la verdad es que dejó mucho que desear, porque empezó a predicar de Cristo, que murió en la cruz del Calvario, y los demonios, mientras Cristo estaba ahí muerto, estaban celebrando y estaban haciendo fiesta y estaban ahí gozándose de porque Cristo había muerto en la cruz del Calvario. Y el tema es que nuestra iglesia allá en Chile es bien estudiosa de la palabra. Entonces ese tema de la muerte de Cristo, que muchos predican, de que cuando Cristo murió el diablo ganó. De hecho, había una representación que hacían varias iglesias en donde estaba Cristo con guantes de box y el diablo también. Entonces el diablo le tiraba combo a Cristo y Cristo les paraba todos los combos. Pero hay un momento en que Cristo baja los brazos y el diablo prepara su mejor golpe y le tira el golpe a Cristo y lo derriba. Y la verdad es que cuando nosotros vemos la Biblia, Cristo nunca perdió con el diablo. De hecho, el diablo no quería que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Por eso se le aparece en el desierto para tentarlo y de que no fuera a la cruz. Porque el diablo sabía lo que iba a pasar en el momento en que Cristo estuviera en la cruz del Calvario. Y de hecho, Colosenses lo dice claramente, que cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, tomó a todas las potestades, a los demonios, a los principales, demonios grandes que puedan existir, al diablo mismo, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
O sea, ese es un acto que Pablo toma de un conquistador romano cuando conquistaba una ciudad y tomaba al rey y a todos los que eran líderes en ese palacio, en ese castillo, y los desnudaba y los amarraba a su caballo, y cuando él entraba a la ciudad que él pertenecía, ese conquistador romano, todas las personas lo aplaudían porque venía con sus derrotados atrás de su caballo, desnudos, humillándolos. Y esa es la representación que Pablo hace de Cristo cuando está en la cruz del Calvario. Entonces, esa doctrina de que Cristo perdió cuando estaba en la cruz, cuando murió en la cruz del Calvario, es totalmente equivocada. Cristo nunca perdió en la cruz del Calvario. Él venció en la cruz. Él venció en la cruz. Entonces, volviendo a la historia de este americano cuando predicaba eso, de que los demonios estaban tomando pisco y cerveza y celebrando ahí porque Cristo había muerto, todos en ese momento en la iglesia nos estábamos mirando así como, uy, ¿qué está predicando? Y yo miraba al pastor de la iglesia porque él siempre ha tenido conflicto con ese tema de que hay algunas personas que hablan de ese tema de que Cristo perdió. Yo lo miraba y yo le ponía atención qué estaba pensando en ese momento. Y después comentábamos, no, nunca más invito a esta persona a predicar. No, se cayó pero heavy en la predicación. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta de eso? Como decía este comentario, cuando tú estás usando bien la palabra, cuando tú la estás estudiando. Entonces, nosotros debemos preocuparnos de estudiar la palabra. Y aquí hay un detalle. Bendiciones ahí a la iglesia. Gracias. Saludos. Gracias por el apoyo. Y obviamente aquí yo les voy a presentar algunos personajillos que ustedes conocen y que obviamente muchos de los que están siguiéndonos, pero para las personas que quizá están recién aprendiendo y están quizá un poco hasta confundidas con todas estas falsas doctrinas, ¿cómo podemos identificar estas falsas doctrinas? Como decía este comentario, es estudiando la palabra y haciendo una buena exégesis de lo que la palabra nos enseña, o sea, un buen estudio de lo que está hablando el pasaje, el contexto, el momento, cuál es la característica del libro, por ejemplo. O sea, la Biblia se caracteriza por tener libros históricos, libros poéticos, cartas. Entonces, o sea, hay momentos en que una carta de Pablo no nos está hablando puntualmente a nosotros, le está hablando puntualmente a una iglesia que nosotros obviamente la tomamos como un ejemplo. Pero ahí donde uno tiene que saber ver bien esos detalles, y obviamente que esto es un proceso. Así es, siempre le digo a mis hijos, este es el proceso de Dios que uno tiene que ir avanzando. Y hay veces que uno se equivoca, hay veces que uno falla, y ese es el tema que uno tiene que ir mejorando. Pero el estudio de la palabra nos va ayudando a reconocer este tipo de herejías. Por ejemplo, creo que muchos de los que están viendo van a identificar al tiro a estas personas. Vamos a ver este comentario de este hereje que me apareció aquí. Lo malo es que cuando estos mismos falsos maestros utilizan la misma Biblia para sus errores, claro, lo malo es que cuando estos mismos falsos maestros utilizan la misma Biblia para sus errores, claro, exactamente. Y miren lo que dicen estos amigos de Jaque Mate Ateos. Por ejemplo, acá. Sí, estamos bien aquí. Ok. Por ejemplo, esta personajilla que aparece acá en la pantalla, una de las cosas que dice ella: si no diezmas, no eres salvo. Solamente un detalle, entre paréntesis, ahora que pasé a esta pantalla, porque uno de repente tiene algunos cambios acá, se sigue escuchando, ¿cierto? ¿Se escucha mi voz? Simplemente me ponen ahí un dedito para arriba. Esta persona dice que si tú no diezmas, no eres salvo. Y nosotros decíamos recién, podemos tener diferencias con que sí, se tiene que seguir dando el diezmo, no se tiene que dar el diezmo, ya el diezmo fue para un tiempo determinado,
pero ya no se debe hacer. Pero esta persona toma el diezmo en donde ya te lo está poniendo como un tipo de salvación, o sea, y es como lo que estaba pasando con este tipo de personas en el libro de Gálatas. O sea, esta gente lo que estaba haciendo era simplemente diciendo, sí, creemos que Cristo murió en la cruz del Calvario, tal cual como dice esta persona, ella cree en la Trinidad, pero ella le está agregando algo a la salvación. O sea, sí, Cristo murió en la cruz, nos dio la salvación, pero si tú no diezmas no eres salvo. Y miren otra frase que ella se manda y dice, sin diezmo el Espíritu Santo no trabaja, no puede actuar porque hay espíritu de deuda. ¿Se dan cuenta el tema acá? O sea, entonces, ¿cómo yo identifico esto? ¿Cómo yo puedo contrarrestar esta falsa enseñanza de esta persona en donde muchos le creen y donde dice, entonces yo tengo que diezmar, tengo que darle al Señor, tengo que dar de lo que yo recibo, pero es que ¿cuál es el conflicto que tengo con esto? Y si yo no doy, yo la verdad es que por muchos años también tengo que decirlo literalmente, fui esclavo del diezmo, con todo el respeto a las personas que siguen dando su diezmo. Yo fui esclavo del diezmo y de hecho muchas veces tuve hasta conflictos con mi esposa por el diezmo, porque yo era de los fanáticos y rayados de que tenemos que sacar el diezmo y tenemos que sacar el diezmo, y a veces nos faltaban para los pañales de nuestro hijo que teníamos en ese tiempo, que estaba chiquitito, y mi esposa decía, pero nos falta dinero para comprar pañales. No, es que tenemos que dar el diezmo, si no lo damos el Señor nos va a quitar, y tenía un concepto del diezmo totalmente equivocado. Entonces yo fui lamentablemente bien esclavo del diezmo por muchos años. Gracias al Señor me libró de eso. Pero esta persona está diciendo de que si tú no diezmas no eres salvo. Hermano, eso es una herejía, no es así. No es así, no tienes espíritu de deuda si tú no diezmas. O sea, el Señor, su misericordia es nueva cada mañana. O sea, no es por lo que yo haga, el Señor me bendice. Es que yo fui a la iglesia hoy día, es que yo oré, es que yo pasé, como decía una vez el pastor Sugel Michelén, hoy día leí la Biblia, hoy día oré, hoy día fui a la iglesia, o sea, hoy día fui como bien cristiano, entonces el Señor como que me tiene que bendecir. Está como obligado a bendecirme. No, o sea, el Señor me bendice porque Él me ama. Él me ama. Entonces, no es por lo que tú haces o por lo que tú dejas de hacer. El Señor te bendice porque simplemente Él es un Dios de amor. Amén. Como dice acá nuestro hermano de Jaque Mate Ateo, no somos justificados por el diezmo, solo por la fe en Jesucristo. Otro personaje que también aparece acá, si ustedes lo van a identificar rápidamente, Cash Luna, Somos Jehová Junior. Por ejemplo, en este caso, él toma la misma versión y el mismo mensaje que usó la serpiente en el huerto ahí del Edén con la mujer. Ahí en Génesis 3:5, cuando dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, esa misma mentira que vino de la serpiente, no quiero insultar a esta persona, pero está usando esa misma teología o esa misma doctrina que somos Jehová Junior. Y se toman de otros versículos también para decir de que somos dioses y que como somos reyes y sacerdotes, y se toman de todos esos versículos que exaltan al hombre, y nuevamente, producto de una mala interpretación de las Escrituras. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, tengamos cuidado de lo que estas personas dicen. Otro personaje, aquí famoso en Estados Unidos, por ejemplo, este personaje tiene un tema bien fuerte con el yo declaro, y él tiene este libro que se llama 31 promesas para proclamar sobre su vida. Y aquí es donde, o sea, no son 33, por último podría haber puesto 33, no sé, por la edad de Cristo y no sé, algo, o los 24, no sé, no tengo idea, pero podría haberle dado un tema
más como un número como más bíblico, pero ahí estoy tirando un chiste nomás con respecto a esto, pero estas personas te empiezan a decir estas 31 promesas para proclamar sobre su vida. ¿Qué es lo que nos dice la palabra con respecto a eso? Miren lo que dice Lucas 11:2. Cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y todo lo demás. Y llega un momento donde dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero este tipo dice 31 promesas para proclamar sobre su vida. Cuando mi oración debe ser, Señor, que se haga tu voluntad. Nada de que andar proclamando 31 promesas y 41 promesas y 51 promesas o 70 promesas o 24 promesas. Es totalmente equivocado. Aquí aparecen... Bueno. Otro personaje también para analizar, para ya estar terminando con esta parte. Por ejemplo, Guillermo Maldonado, él se enoja con Dios y le reclama, ¿dónde están mis millones? ¿Dónde están los millones de Guillermo Maldonado? Y él dice, el impío gana, él habla por Cristiano Ronaldo y por Messi, por todos estos jugadores de fútbol. ¿Dónde están mis millones? ¿Quién eres tú para decirle eso al Señor? ¿Quién eres tú para enojarse con Dios? Para reclamarle a Dios. O sea, miren lo que dice Job en el capítulo 1, 21 y 22. Y dijo, desnudo salí del vientre y de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y este tipo se da el lujo de venir y decir, ¿dónde están mis millones? Y se enoja con Dios. Y él lo dice, si ustedes lo buscan en el video, dice, yo me enojé con el Señor, me enojé con Dios. ¿Y dónde están mis millones? Yo estoy aquí con la lengua afuera ahí, predicando el Evangelio y anunciando tu verdad. Entonces, vemos la palabra totalmente que contrasta esto. Entonces, por eso, cuando estudiamos la palabra, nos revela la verdadera, valga la redundancia, verdad acerca de cómo debemos enfrentar estas falsas doctrinas. Y es lo que le estaba sucediendo a estas personas de Galacia, que estaban siendo confundidas por estos falsos maestros que le estaban enseñando un falso evangelio. Y el último, bien famosillo, Jesús Adrián Romero, Dios nos ha abandonado. Así como Dios abandonó a Jesús en la cruz, a nosotros Dios nos ha abandonado. Y predican estas herejías y predican esto en la iglesia y la gente les aplaude y la gente les dice amén y la gente les dice gloria a Dios. El Salmo 22:1 dice, Jesús, en el Salmo 22:1, Jesús está haciendo la alusión a las profecías que se debían cumplir sobre él, y por eso cita este pasaje. Y lo dicen en arameo y en griego para la gente que estaba ahí, que oyeran estas palabras. ¿Y a qué palabra me refiero? Cuando Jesús está ahí diciendo Elí, Elí, lama sabactaní, cuando está diciendo Jesús, Dios, ¿por qué me has abandonado? O sea, lo que Dios está diciendo en esa frase es para que la gente que estaba ahí escuchando entendiera que el Salmo 22:1 se estaba cumpliendo en ese momento y entendieran de que Cristo era el Mesías. Pero como lo pueden ver ya de una forma más detallada en el canal de nuestro hermano de Jaque Matateos, en donde se explica ya con más detalle de que Jesús nunca fue abandonado en la cruz. Y se decía en el programa y en los comentarios que hacíamos en esa oportunidad. Voy a volver a la pantalla grande. Ahí está. De que podríamos decir de que Jesús como humano fue abandonado, pero como Dios nunca fue abandonado. Entonces, el tema es que estas personas comienzan a decir un montón de herejías, un montón de cosas que no están de acuerdo
a la palabra. Entonces, ¿cómo podemos identificar la palabra? Nuevamente me tomo de este comentario que dice aquí: estudia lo verdadero. Cualquier creyente que usa bien la palabra de verdad, como dice 2 de Timoteo 2:15, y que hace un cuidadoso estudio de la Biblia, puede identificar la falsa doctrina. Entonces, cuando nosotros hacemos un cuidadoso estudio de la palabra, estas personas que van a venir con todas estas herejías y con todas estas falsas doctrinas, van a dar bote con nosotros, porque nosotros no los vamos a tomar en cuenta, no nos van a engañar, vamos a poder contrarrestar contra todas estas cosas que ellos están presentando con sus falsas doctrinas y con su falso evangelio. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, como nos dice este comentario, es seguir estudiando la palabra. Yo le doy gracias y la verdad es que le hacía un comentario en la transmisión que hizo nuestro hermano de Teográfico. La verdad es que todos estos programas, ya sea Jaque Mate Ateo, Teográfico, Desde el Púlpito con nuestro pastor Cristian, personalmente, y no es porque me quiera ahí que quiera tirarle flores a los hermanos, pero la verdad es que han sido de mucha bendición. Uno aprende bastante, nos instruimos, vamos conociendo, ayudamos a otros. Pero gratificante ver los comentarios de personas que están diciendo: gracias, hermanos, porque gracias a lo que ustedes están enseñando, estamos saliendo de estas falsas doctrinas. Entonces, aquí lo puedo decir en vivo y en directo. Gracias, hermano Fernando, hermano José de Teográfico, pastor Cristian. Sigamos adelante predicando el evangelio, como comentábamos en un programa. Si tú tienes la inquietud de predicar el evangelio a través de las redes sociales, hazlo. Por eso el nombre de este canal es Predica la Palabra, es para que la gente salga de esta oscuridad y de estos engaños que muchas veces están presentando estas falsas doctrinas, que se presentan exactamente como una doctrina súper buena onda y súper light y muy parecida. Alguien lo hacía la asimilación con la película Terminator, que es un robot infiltrado para destruir a una persona, pero tiene todas las características de un ser humano. O sea, sangraba, olía mal, sudaba y todo el tema, y pasaba muy así encubierto, o en buen chileno, pasaba bien piola, para engañar a las personas que lo vieran y poder llegar a su objetivo, que era destruir a esta mujer llamada Sarah Connor. Pero es como actúan estas herejías. Se disfrazan y están atacando a la iglesia. Nosotros conocemos las herejías de los mormones, de los testigos de Jehová, de los unicitarios y de un montón de otras herejías que son fáciles de identificarlas, pero cuando están saliendo de las iglesias donde muchas veces nos congregamos y que están predicando cosas que no están de acuerdo a las escrituras, en donde ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, y si es necesario, tienes que levantarte con tu familia y salir huyendo de ese lugar. Yo le contaba al pastor Cristian la otra vez cuando tuvimos el programa. Nosotros acá en Estados Unidos estuvimos participando los primeros meses. Cuando llegamos aquí a Carolina del Norte, fuimos a una iglesia, y cuando estábamos ahí, la persona que estaba predicando se puso a hablar unas cuestiones que totalmente herejías, de que Jesús era zombie, que aquí, que allá y todo el tema. Y como mi esposa entiende mucho mejor inglés, me dice: vámonos. Y yo dije: ¿le pasó algo a mi esposa? Y mi esposa me dice: vámonos, parémonos, vámonos de aquí. Entonces yo le digo: ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? Porque yo igual estaba como... entendía, pero no el 100%. Sí, tampoco soy tan excelente para el inglés, pero... Me dice mi esposa: no, cuando salgamos te explico. Y salimos de la iglesia, llegamos al auto,
y me dice, no, el tipo que estaba predicando se puso a predicar pura herejía de que aquí, que allá, de que Cristo y esto, y no vengamos más a esta iglesia. La ayuda idónea que el Señor ha puesto en mi vida, así que le doy gracias al Señor por eso. Y si tú ves una situación como esa en tu iglesia, no dudes en salir corriendo. Si hay gente que está predicando una falsa doctrina, sal corriendo. Pero, de nuevo, ten cuidado con cosas que muchas veces podemos discrepar y que no están afectando a la salvación y no están afectando el evangelio directamente. Por eso, como decíamos, pero es que lo que pasa es que en mi iglesia me exigen que yo tengo que dar el diezmo y yo no creo en el diezmo. ¿Sí? O sea, son detalles. O sea, eso no es una herejía como comparada con este tipo de cosas, otro tipo de situaciones. O sea, también sepamos evaluar de una manera correcta y ponerlo todo a la luz de las palabras. Si eso a ti a lo mejor te incomoda, yo no te estoy diciendo sálete de esa iglesia porque te están pidiendo el diezmo y tú no crees en el diezmo. Pónelo en oración y pídele al Señor que te ayude. Pero tengamos cuidado, que el Señor nos ayude con esto y espero que haya sido de bendición para todos ustedes esta marcha blanca de hacer una transmisión online. Yo no estoy diciendo que voy a hacer transmisiones online todos los domingos, es simplemente una prueba que estamos haciendo. Estoy ajustándome a todos los cambios acá porque aquí estamos saliendo de vacaciones. Estos meses son como enero y febrero, entonces aquí la gente anda moviéndose para todos lados y es final de año acá en Estados Unidos. Es como raro, pero entonces están todos corriendo para todos lados y la verdad es que es como esos meses de diciembre, así cuando ya se está acabando el año, se están terminando los cursos y la gente quiere salir de vacaciones. Entonces estoy viendo qué día es el mejor, porque tampoco quiero interrumpir a los hermanos que hacen en vivo, como los de Jaque Matateo, los de Teográfico, el pastor Cristian desde el púlpito. Así que para no estar topándonos ni estar interrumpiéndonos y quitándonos ahí a los herejes que nos siguen. Así que, pero por eso les decía que esta es una marcha blanca que estamos haciendo y espero que haya sido de bendición para todos ustedes y que podamos seguir predicando el mensaje de Cristo fielmente y con más fuerza y que no paremos. Así que no se olvide, como ahí dice el mensaje que va apareciendo, darle like, suscribirse, compartir este video y gracias a todas las personas que han comentado, que nos han bendecido. Aquí ponemos desde el púlpito al pastor Cristian: sí, pastor, somos siervos inútiles. También ahí nos da una palabra de aliento, así que sigamos adelante predicando el evangelio. Al hermano de Teográfico se viene hermano, así que como ya le decía hoy día, ahí se viene, usted sabe, así que gracias. A las 22 horas entonces, reflexiones desde el púlpito con el pastor Cristian, así que no se olvide, ahí estamos con el pastor Cristian desde el púlpito, ahí apoyándolo con los likes y ahí con la transmisión. Así que gracias, hermanos, por esta transmisión, por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos de acá de Estados Unidos. Acá son la misma hora de Chile, son las 9:40 o 41. Así que estamos a la misma hora de Chile. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Que estén bien. Chao.